Bautismo de fuego por Frank Du. Capítulo 24. Entra en escena la policía, parte 2. Descartada aquella sugerencia, todo lo demás prueba mucho a favor nuestro. La única solución que podíamos encontrar de una manera lógica era la de la fuerza, y nosotros no estábamos en circunstancias de aplicar tal solución de una manera efectiva. Pero la policía sí que lo estaba, sí podían ser inducidos a intervenir. Se señalaría aquel día con verdad como el fin de un día completo. En capítulos anteriores se manifiesta que poco antes de esto se había discutido la discusión de un recurso semejante a la policía. Esa idea no vino a cristalizar al eclipsarse con el esplendor de la gran misión. El pensamiento fue entonces apelar personalmente al general Murphy, el jefe comisionado de la Policía Metropolitana. Habíamos oído que era hombre capaz y emprendedor, y ahora en esta crisis nuestros pensamientos volvieron hacia él. Al fijarnos en el reloj, comprobamos que se nos habían ido 3 horas en la discusión. Eran las 5:30. Difícilmente estaría el general en su oficina a esa hora, pero habíamos de tratar de encontrarle. Telefoneamos al castillo de Dublín. Se nos dijo que, como de ordinario, había salido hacia las 5 de la tarde. Estaba entonces haciendo una inspección y creo que relacionada con los arreglos electorales. Se le esperaba muy pronto en la oficina. A toda prisa pedimos un taxi y el padre Mackey y yo fuimos al castillo como los representantes de nuestro partido. El general aún no había vuelto cuando llegamos allí, y así esperamos. Llegó poco después y fuimos introducidos a él. Ya os daréis cuenta de que esta era la hora más inoportuna para abordar a un hombre con negocios, pero hay que admitir que el general merecía muy alta estima por su paciencia. Se sentó con toda tranquilidad a escucharnos, y descubriendo más tarde la magnitud del negocio, hizo que su esposa se fuera sola a casa y nos prestó la más completa atención. Ya los 3 solos le dimos cuenta detallada de todo lo que había ocurrido en los 3 años anteriores a la misión y en las 3 semanas de la misma. Su porte exterior manifestaba cuán grandemente le conmovía nuestra narración. Pero, ¿quién no se conmovería? Y en aquel caso había algo de interés adicional y agudo, porque el asunto se relacionaba con el problema más espinoso de su propio departamento. En el curso de la conversación nos interrumpió alguna que otra vez con sus preguntas. Al fin, aquel interminable desfile de sucesos llegó a su fin. El comentario del jefe comisionado fue breve. Esto es un admirable registro de éxitos logrados, una leyenda no pequeña. ¿Pueden señalarme algo en que yo pueda serles de alguna ayuda? Sí, y para esto precisamente hemos acudido a usted. ¿Cuál es su proposición? Le dijimos con toda claridad cómo todo el negocio quedaba afectado porque revocaron el pacto aquellas 2 propietarias. Le explicamos por qué pensábamos nosotros que a la situación que resultaba no debía permitírsele seguir su curso, sino que debía recibir algún trato drástico por quien pudiera dárselo. Hasta vinimos a mencionarle nuestra terrible solución sobre este punto. Procedimos luego a poner nuestras consideraciones finales y urgentes en cuanto a la necesidad de la intervención de la policía. Interrumpió él. Esta es cosa que no deben discutir o tratar conmigo. Creo que es un sencillo caso de intervención y he de ayudarles con todo el poder de que dispongo.
Cuanto crean ustedes que deba ser hecho, trataré de cumplirlo a la letra. Quisiera oír su modo de pensar acerca del método que podemos seguir. Bueno, aquel fue un golpe placentero. ¡Qué actitud tan reconfortante! Allí no se trataba de esconder la mano. Allí no se daba ni un centímetro al pasteleo oficial. No había ni una palabra que se hubiera de conferenciar o de esperar hasta la semana próxima. Lo único que allí había era humanidad y cristianismo espontáneo, respaldadas por una decisión y resolución rápidas. Pasamos luego a considerar los detalles. ¿De qué naturaleza especial había de ser la intervención? Pronto coincidimos en esto. Acordamos que el primer elemento debía ser acción inmediata, irresistible y completamente decisiva. Aplastar los restos rebeldes y formar una especie de eco, aquella promesa de medios drásticos que se le había hecho a Curran y compañía, participando así de la cualidad de némesis con relación a ellos por su reciente sucia táctica. Aquella intervención debía ser un acto formal que adoptaría el carácter de ceremonial, aunque ceremonial rudo y violento, que marcara la conquista de Bentley Place por la ley y la devolución de aquel territorio criminal a la ciudad, dentro de la cual él estaba, pero que no le pertenecía. Aquella demostración de la ley debía dar la aprobación a cuanto habíamos hecho y debía proseguir de la misma manera con perfecta continuidad, manifestando a todos de una manera dramática que el antiguo orden de cosas había pasado a la historia, cediendo el lugar a otro nuevo. ¿Cómo todo esto habría de ser llevado a la práctica? La respuesta que habíamos rumiado era que la policía atacara o cercara. ¿Y cuándo? En aquel mismo momento, a ser posible. Pero no era posible, ya que innumerables detalles habrían de ser preparados por la comisaría, y no unos pocos por nosotros mismos. Y no debía permitir un desliz. Una cosa sobre todo, habíamos de continuar dirigiendo a nuestros inquilinos. Recordaréis lo que dije antes acerca de su importancia estratégica. Eran nuestras tropas de guarnición que ocuparían y mantendrían el territorio a medida que, cuarto por cuarto, los fuéramos arrebatando al mal. Considerábamos esto como una parte vital de todo el plan, y así no debíamos dejar de ir trayéndolos porque hubiera en aquella zona alguna escaramuza. Pero debíamos ampararlos cuanto nos fuera posible, por una parte contra la acción de la policía y por otra contra las crueles venganzas. Unas cuantas horas de intenso desorden daría fácilmente lugar a esto último. Por consiguiente, se convino en que habríamos de procurar dar a la comisaría una lista de los cuartos que en el momento crítico habían de estar ocupados por nuestros inquilinos. Estos habrían de ser tenidos en cuenta por la patrulla asaltante. Desde luego, en todos los demás aspectos, el esfuerzo debía encaminarse a limitar los golpes de ataque a las 5 casas abiertas y a sus respectivos grupos de propietarias, chicas y matones. Se fijó la hora del ataque. Sería en la medianoche del jueves, esto es, al cabo de unas 30 horas. Entretanto, la orden del día había de ser el secreto más absoluto. Terminada aquella entrevista, la más agradable e importante, cada uno se fue por su lado. El general se fue a su casa, el padre Mackay a unirse a sus compañeros en el trabajo de la misión, y yo a Santa María, donde se me esperaba con las noticias de los últimos acontecimientos. Encontré a Santa María
hecha una balsa de aceite por su paz. Reinaba allí con toda suavidad una atmósfera de ejercicios. Qué contraste con el torbellino del día en que yo estaba metido. Allí encontré al padre Cridon y a nuestros valientes. Tenía yo mucho que contar, pero cumpliendo con la orden de guardar secreto, a nadie dije nada del proyectado ataque, sino solo al padre Cridon. No vayáis a pensar con esto que nuestra gente era una partida de lenguas sueltas. Estaban muy lejos de ser así. Siempre ha sido objeto de noble orgullo para nosotros el que los legionarios, sin juramentos o paradas de chin chin, podían guardar en secreto las cosas que se suponían habían de quedar en silencio. Pero nos habíamos obligado a nosotros mismos a limitar en absoluto este asunto particular a solo los principales. Así terminó el miércoles, otro día que nos pareció como un año.